Existe una verdad que pocos tienen el coraje de escuchar, y menos aún tienen la disposición de aplicar. En medio de tantas promesas vacías y consejos que no funcionan, hay un principio escondido en las páginas más antiguas del mundo. Un principio que, cuando se comprende de verdad, tiene el poder de cambiar completamente la trayectoria financiera de una persona. No es una fórmula mágica, ni una estrategia de mercado. Es algo que Dios ya dejó registrado hace milenios. Y quizás tú seas exactamente la persona que Dios está preparando para verlo hoy. El mensaje siempre llega en el momento correcto. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué, aunque trabajes tanto, el dinero parece escurrirse entre los dedos? Esa sensación tiene nombre, y es común, pero lo que casi nadie te cuenta es que ese bloqueo puede no ser financiero, sino espiritual. Cuando algo espiritual está fuera de lugar, ninguna estrategia humana lo resuelve completamente. No estás solo en esa lucha. Miles de personas despiertan con el corazón apretado por las deudas. Pero existe una diferencia enorme entre quien vive ahí y quien logra salir. Esa diferencia no está en el salario ni en la suerte. Está en una alineación que va mucho más allá de lo visible. El despertar espiritual que transforma las finanzas comienza con una pregunta. ¿He estado poniendo a Dios en primer lugar en mi vida financiera? No en la teoría, sino en la práctica, en las decisiones reales del día a día. Esa pregunta abre un camino nuevo. Hay un versículo en Proverbios que lleva un principio financiero que pocos aplican. El favor de Dios opera en lo obediente. Proverbios 13:9. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Parece simple, y ahí reside el peligro. El ser humano suele pasar por alto lo sencillo sin detenerse a entender. La palabra de Dios no fue escrita para un marco en la pared. Fue escrita para ser vivida y respirada en el cotidiano. Cuando Salomón escribió Proverbios, estaba transmitiendo principios probados. Es un principio del universo espiritual, tan real como la gravedad. Presta atención a la palabra primicias. Significa el primer fruto, la primera parte, lo que viene antes que todo lo demás. Era un acto de reconocimiento, Señor. Esto vino de ti, y lo primero te pertenece era honra, y la honra abre puertas. Jesucristo habló sobre el dinero más que cualquier otro tema. Sabía que tu relación con los recursos revela tu relación con Dios. Tus ingresos no comienzan contigo, comienzan con Dios. Eres un administrador, no el dueño. Cuando reconoces esto, todo cambia. La forma en que ves el dinero cambia, la raíz cambió, y es sobre esa raíz que vamos a profundizar. Proverbios 3:9, el principio financiero que lo cambia todo. Pocos lo aplican. Y si todo lo que aprendiste sobre el dinero estuviera mal desde el principio, no mal por falta de esfuerzo, no mal por falta de inteligencia, sino mal porque estaba construido sobre una base que nunca fue la correcta. La mayoría de las personas pasa toda su vida persiguiendo estabilidad financiera, siguiendo las reglas del mundo. Gana más, gasta menos, invierte aquí, ahorra allá, y aún así, al final del mes, la sensación siempre es la misma, que falta algo que ninguna hoja de cálculo puede explicar. Esa sensación tiene una causa, y está escondida en un versículo de Proverbios que pocos se detienen a leer de verdad. Proverbios 13:9 es uno de los versículos más citados y menos aplicados de toda la Biblia. Las personas lo escuchan, asienten con la cabeza, lo encuentran bonito, y continúan haciendo exactamente lo opuesto de lo que enseña. ¿Y el resultado? Siguen en el mismo ciclo. Siguen trabajando mucho y cosechando poco. Siguen sintiendo que el dinero desaparece antes de sobrar. Siguen aplazando sueños, renegociando deudas, viviendo al límite. Pero aquí está la verdad que incomodará antes de liberar. El problema no es el salario, no es la economía del país. El problema es una cuestión de prioridad, y la prioridad es algo que solo tú puedes cambiar. Lo que está en Proverbios 3:9 es un principio espiritual con consecuencias financieras reales, probadas en la vida de personas reales. Se trata de cómo el favor de Dios opera en la vida de quien lo coloca en primer lugar. Se trata de un despertar espiritual que transforma no solo el alma, sino la cuenta corriente. Dios está hablando contigo hoy a través de este mensaje, y el hecho de que hayas llegado hasta aquí no es coincidencia. El plan de Dios para ti incluye abundancia, incluye provisión, incluye una vida financiera que va más allá de la supervivencia. Habrá verdad bíblica aplicada a la vida real, con ejemplos prácticos, con enseñanzas profundas. Dios te eligió para estar aquí hoy. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con lo que estás a punto de aprender?
El peligro del dinero fácil en Proverbios, la 1 y 11 de la tarde. Es de esos versículos que la mayoría de las personas prefieren no escuchar, especialmente en un mundo donde cada feed de red social está lleno de promesas de enriquecimiento rápido. La riqueza obtenida a toda prisa disminuirá. Dios no dijo esto para desanimarte, lo dijo para protegerte, porque el peligro del dinero fácil no está solo en perderlo, sino en lo que hace con la mentalidad de quien lo recibe sin estar preparado. Las enseñanzas bíblicas son claras. Riqueza sin fundamento es como casa construida sobre arena. ¿Ya viste historias de personas que ganaron la lotería y quedaron más pobres que antes? No es coincidencia, no es mala suerte, es la ausencia de principios que sostengan lo conquistado. El mismo Jesucristo advirtió sobre esto en las parábolas, cuando habló del hijo pródigo que desperdició todo lo que recibió de una vez. Los atajos financieros son seductores precisamente porque parecen razonables en la superficie. Invierto aquí y en 30 días duplico el valor. Este esquema es diferente. Es seguro un fulano lo hizo. Y funcionó, pues sí. Todos lo hemos escuchado. El problema es que moldean una mentalidad de atajo que va en contra de todo lo que el plan de Dios para ti representa. Quien busca atajos constantemente nunca desarrolla la musculatura necesaria para sostener grandes resultados. Es como intentar correr un maratón sin haber entrenado nunca. Tal vez aguantes los primeros kilómetros, pero el cuerpo cobra la falta de preparación. Advertencia directa a las pirámides financieras. Esquemas de MLM agresivos e inversiones con retorno garantido superior al 3% mensual son señales de alerta. El favor de Dios no opera a través de mentiras envueltas en oportunidad. La palabra es clara en cuidado con lo que crece demasiado rápido. Inversión sólida sería, por ejemplo, comenzar con bonos del tesoro, fondos indexados o una reserva de emergencia bien construida. No es emocionante, tal vez no, pero es real, es sostenible, y es el tipo de construcción que honra a Dios en construir riqueza con consistencia. Es un acto de fe, exige que confíes en el proceso, incluso cuando no ves resultados inmediatos. El mensaje de Dios no es renuncia, es continúa, porque el tiempo de Dios es perfecto. La consistencia financiera comienza con un hábito simple: guardar un monto fijo cada mes, independientemente de cuánto sea. Quien invierte regularmente durante 20 años, con un rendimiento promedio del 10% anual, acumula un patrimonio significativo. ¿Parece poco? Es así como la abundancia de Dios se manifiesta, en el momento justo, para quien fue fiel en el proceso. Todo lo que crece demasiado rápido generalmente no dura. Habla sobre carácter, sobre madurez, sobre la persona en que necesitas convertirte. La riqueza sostenible se construye a través de decisiones silenciosas que nadie aplaude, eligiendo el camino más largo cuando todos corren por el atajo. El ungido no es el que llegó primero, es el que llegó preparado. Y hay algo aún más profundo detrás de esa preparación. La bendición que enriquece. En Proverbios, las 10 y 22, lleva una de las afirmaciones más poderosas y al mismo tiempo más mal comprendidas de toda la Biblia. La bendición del Señor es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. ¿Lo leíste con atención? No dice que Dios enriquece a pesar de las dificultades. Dice que su bendición enriquece sin añadir dolor. Eso lo cambia todo, porque existe una enorme diferencia entre la prosperidad conquistada con ansiedad y atajos, y la prosperidad que viene de un alineamiento genuino con Dios. Jesucristo no llamó a nadie a una vida de escasez, pero también dejó claro que ningún hombre puede servir a dos señores. Cuando Dios está en el centro de tus finanzas, el dinero deja de ser tu Dios y pasa a ser una herramienta con propósito. Priorizar a Dios por encima del dinero no es un consejo espiritual vago, es una estrategia de vida concreta. Y tiene un lado práctico. Quien pone a Dios en primer lugar tiende a tomar decisiones más sabias, porque no opera desde el miedo o la codicia. El mensaje de las parábolas de Jesús está lleno de ejemplos de personas que prosperaron, porque no hicieron del dinero su ídolo. En la práctica, esto comienza con un gesto simple antes de cualquier decisión financiera relevante: orar y pedir dirección. No como superstición, sino como reconocimiento de que no estás solo. El Espíritu Santo guía todas las decisiones de quien lo invita. La integridad en las finanzas es otro pilar que Proverbios exalta. Integridad significa pagar lo que se debe, honrar acuerdos y no engañar. Parece básico, es lo que el mundo corporativo y la cultura de la arréglate como puedas intentan relativizar todos los días. El pueblo de Dios es llamado a un estándar diferente, separado por carácter. Se refleja en declarar correctamente los impuestos y ser honesto. Eso no limita la bendición menos aviari, espacio para ello. La generosidad es quizás el principio financiero más contraintuitivo,
y también el más comprobado. Dar cuando parece que falta es un acto de fe que activa algo que la lógica humana no puede explicar completamente. No se trata de dar para recibir, sino de reconocer que todo lo que tienes vino de Dios y sigue siendo de Él. Las promesas para quienes generosos son explícitas en Proverbios y en las palabras de Jesús. La abundancia de Dios no se represa. Fluye especialmente a través de quien tiene las manos abiertas. Ayudar a un familiar o invertir en el desarrollo de alguien. Prosperidad sin Dios es peso. Con Dios es propósito. Hay gente que conquistó mucho y aún así vive vacía y ansiosa. Y hay gente que todavía está construyendo pero vive con una paz inexplicable, sabiendo que su despertar espiritual es el inicio. El favor de Dios es sobre tener más sentido en cada centavo. Te darás cuenta de que el mayor recurso no es financiero. Es algo que el mundo entero intenta comprar y nunca lo consigue. La verdadera paz y el propósito eterno. Proverbios las 4:16 de la tarde dice algo que debería estar enmarcado en la pared de todo empresario, todo inversor y todo padre que quiere dejar un legado real. Mejor es adquirir sabiduría que oro, y el entendimiento es preferible a la plata. Salomón, el hombre más rico que jamás existió, coloca la sabiduría por encima de todo. Él sabía que el dinero sin sabiduría es peligroso. El dinero en manos de alguien sin sabiduría es como un cuchillo en manos de un niño. El conocimiento protege, orienta y multiplica lo que tienes. Invertir en conocimiento es la mejor inversión que existe. Las parábolas de Jesús refuerzan esto a lo largo de todo el Evangelio. Libros como Padre Rico, Padre Pobre, El hombre más rico de Babilonia y Mayordomía cristiana tienen el potencial de cambiar tu trayectoria financiera. Dios te está preparando, y parte de esa preparación pasa por llenar la mente con lo correcto. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Antes de tomar decisiones financieras importantes, busca a quien ya recorrió el camino. Antes de abrir un negocio, conversa con alguien que se equivocó bastante. Antes de invertir, consulta a un asesor certificado. El elegido no es el que actúa solo por orgullo, sino el que tiene la humildad para aprender. Esa humildad ya es sabiduría. Aprender constantemente es una postura de vida. En el mundo de hoy tenemos podcasts, canales de educación financiera y cursos accesibles. El Espíritu Santo usa estos medios para despertar a quien está abierto. No falta acceso al conocimiento, falta disposición para aplicar. El dinero sin sabiduría desaparece, pero la sabiduría sin aplicación tampoco transforma nada. El conocimiento debe entrar en la práctica. Dios te eligió para prosperar, pero esa prosperidad tiene un camino que pasa por la mente antes que por el bolsillo. La sabiduría es el activo más valioso. Protege lo que tienes, multiplica lo que inviertes y orienta cada decisión que tomas. Pero nada de esto sirve si todavía no has entendido dónde está la raíz real del problema financiero que tantos enfrentan. Llegó el momento de decir lo que pocos tienen el valor de decir, y que en el fondo, tú ya sientes que es verdad. Tal vez el problema no sea falta de dinero, tal vez nunca lo fue, porque hay gente que recibe un aumento y sigue en apuros. Hay gente que hereda, que gana, que conquista menos y en poco tiempo está igual. Y hay gente que comienza desde cero, sin herencia ni red de protección, y construye algo sólido y duradero. ¿Qué explica esa diferencia? La respuesta está en Proverbios, en las parábolas de Jesucristo, en las enseñanzas bíblicas que atravesaron milenios sin perder una coma de relevancia. El problema real es el desalineamiento con los principios de Dios. No es falta de oportunidad, es falta de alineamiento. Ese desalineamiento tiene un nombre más específico y necesita ser llamado por su nombre a mentalidad. La mentalidad es el sistema operativo de tu vida financiera. Es ella la que decide si vas a guardar o gastar, si vas a invertir o desperdiciar, si vas a buscar sabiduría o repetir los mismos errores con ropas diferentes. Y la buena noticia, el mensaje divino más liberador, es que la mentalidad cambia. No de la noche a la mañana, pero cambia. El mismo Jesucristo dijo que la verdad libera, y la verdad sobre tu mentalidad es el primer paso hacia la liberación real. El despertar espiritual que Dios está provocando en ti, ahora, no es coincidencia, es el inicio de una transformación de adentro hacia afuera. Cuando cambias tu mentalidad, Dios cambia tu realidad. Esto es la renovación de la mente que Pablo describe en Romanos 2:2. Comienza por identificar las creencias limitantes. El dinero es sucio, el rico es codicioso, no fui hecho para prosperar. Cada una de esas creencias es una semilla que, si no se arranca, sigue produciendo el mismo fruto amargo. El plan de Dios para ti
incluye abundancia, propósito y paz, pero necesitas colaborar con ese plan, renovando activamente cómo piensas. El favor de Dios se posa sobre quien está alineado, preparado y dispuesto. No estás solo, el Espíritu Santo te guía. Cada vez que eliges planificar, en lugar de improvisar, o rechazas un atajo por el proceso, colaboras con lo que Dios construye. Dios está obrando en tu vida. La salvación que Jesucristo ofrece permea cada área, incluyendo tus finanzas y tus sueños. ¿Vas a seguir ignorando estos principios o vas a decidir finalmente vivir por ellos? La elección cambiará el curso de tu historia. Conclusión. Y entonces, después de todo lo que se dijo aquí, una pregunta necesita hacerse con honestidad. ¿Qué va a cambiar en tu vida hoy? Porque conocimiento sin acción es solo entretenimiento. Y no llegaste hasta aquí para entretenerte, sino porque sabes que es posible vivir diferente y prosperar. El plan de Dios para ti no es mediocre. No es sobrevivir a fin de mes, ni vivir endeudado, ni trabajar sin ver crecimiento real. Las promesas de Dios son grandes, pero se activan cuando decides alinear tu vida con los principios que Él mismo estableció. Piensa con sinceridad, ¿cuál de estos principios has estado ignorando? La diligencia de planificar, la paciencia de construir riquezas sin atajos, la integridad de honrar a Dios con lo que tienes, la humildad de buscar sabiduría. Cada pregunta es un espejo para tu transformación. El despertar espiritual sucede en capas, una decisión a la vez, y el día más importante de todos es siempre el de hoy. Dios te está hablando ahora, aún fuiste elegido para más, no por mérito propio, sino por la gracia que Jesucristo ofrece al reino. El ungido no es el que nunca se equivocó, es el que se levanta, aprende y avanza. Así que levántate, toma el papel, arma el plan, busca consejo, invierte en conocimiento, actúa con integridad y sobre todo, pon a Dios en el centro de cada decisión financiera. El favor de Dios se posa sobre quien actúa y ya tienes todo lo que necesitas para comenzar. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el principio que más te habló hoy? Escribe, yo elijo vivir por los principios de Dios. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto, alguien bloqueado financieramente. Puede ser el instrumento de Dios en su vida hoy. Si quieres seguir prosperando con propósito, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí encuentras enseñanzas bíblicas que transforman cada área de tu existencia. El pueblo especial de Dios no deja de crecer y avanzar. Hoy demostraste que formas parte de ese pueblo. Nos vemos en el próximo video.